Un poco de Abraham. Vamos a irnos a la carta a los Romanos. Romanos 4, versículo 1 en adelante. Dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El apóstol Pablo en su enseñanza pone como modelo a Abraham, el cual es su modelo para hablar, para enseñar acerca de la salvación a través de la fe, a través de la gracia. Abraham, la vida de Abraham, si nosotros vemos, fue un hombre que venía de una descendencia de padres ricos. Sus padres tenían mucho dinero, pero sus padres eran politeístas, creían en muchos dioses. Abraham sale de Ur de los Caldeos y Abraham no conocía a Dios. Era un hombre idólatra, creía en muchos dioses. Pero Dios se le reveló a Abraham. Dios le apareció a Abraham y Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una nación grande y que a través de su descendencia, a través de su simiente, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios le habló a Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Le creyó todas las promesas que Dios le había dicho, que Dios le había prometido. Si estudiamos la Escritura, nos damos cuenta de que aún Abraham, con toda la revelación de Dios, con todo lo que Dios había prometido en su vida y en su familia, en su descendencia, Abraham falló a Dios. Porque vemos que Dios le prometió un hijo y Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Pero aún así Abraham se metió con la esclava Agar, el cual le tuvo un hijo. De ahí donde viene otra de las naciones de los pueblos árabes, hebreos, que era Ismael. Entonces, aún así, Abraham, siendo un hombre de fe, su fe falló. Pero, ¿qué es lo que Dios le agradó? ¿Qué es lo que le agradó a Dios de Abraham? Lo que le agradó fue en otras palabras, su fe en él. Miren lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. El apóstol Pablo nos explica aquí en este pasaje que dice que Abraham, si hubiese sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Luego dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Miren lo que dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado
por justicia. Recuerden que Abraham fue antes que la ley de Moisés y estamos hablando antes que la gracia. Y Abraham creyó a Dios. Abraham fue salvo antes que hubiese sido dada la ley y la gracia. Pero dice la Biblia, aquí que es donde lo estoy leyendo en el pasaje, de que creyó Abraham a Dios y su fe. El creer, eso le fue contado por justicia. Y en el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, porque si usted trabaja, a usted le pagan, usted va a recibir un salario y no es gratuito, usted se lo ha ganado. Se lo ha ganado, por lo tanto usted le van a pagar por su honorario, por su tiempo, por su sacrificio. Entonces dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, no es un regalo, se lo ha ganado, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Recuerde que estuvimos hablando en las sesiones anteriores que los profetas, todos los hombres de Dios, Jeremías, Moisés, todos los profetas de la Biblia, ellos creyeron en el Mesías, creyeron en Jesucristo. Ellos pusieron la mirada en el Mesías, que aunque no vivieron los tiempos cuando Cristo vino a este mundo, a esta tierra, y tenemos los testigos oculares, los discípulos, los apóstoles que vivieron con Él, pero ellos sabían que el Mesías era el único que podía salvarnos y librarnos de la condenación eterna. Los profetas creyeron en Cristo Jesús miles de años antes que viniera a esta tierra. Ellos vieron hacia el futuro. Su fe estaba puesta en Cristo Jesús, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y eso fue lo que los salvó. Y yo les decía, no los sacrificios que ellos hacían, no el derramar sangre de cordero inocente, no la ley, nada de eso. Lo que los salvó a ellos fue su fe en Cristo Jesús. Ellos vieron hacia el futuro, de que Cristo un día iba a venir a derramar su sangre por nuestros pecados, y nosotros por esa fe en esa obra íbamos a recibir el perdón de nuestros pecados, íbamos a recibir la salvación. Y eso fue lo que vieron en el futuro nuestros antepasados, nuestros profetas, nuestros hombres de Dios del Antiguo Testamento. Por eso Pablo es claro: pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, y el que justifica es Dios. Justificado pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios hizo prácticamente juicio ahí, hermano. Cuando Cristo es crucificado en la cruz, Dios estaba haciendo justicia, estaba haciendo juicio. El pecado de todos los hombres estaba siendo cargado en la humanidad de Cristo. Y es ahí donde todo aquel que ponía la fe en aquel que justifica, su fe le iba a ser contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. Entonces, ¿qué está explicando aquí el apóstol Pablo?
que nuestra salvación es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Efesios 2:8, por gracia somos salvos. La palabra gracia significa regalo, favor inmerecido. No nos merecíamos nada nosotros. No éramos merecedores de ese regalo. Cuando usted y yo le compramos un regalo a nuestros hijos, nosotros le entregamos ese regalo, ya sea un teléfono de lo último que hay en tecnología, un iPhone de lo último en tecnología, se lo regalamos a nuestros hijos. Y ese es un regalo. Y nuestros hijos no tienen que pagar nada. Ya nosotros dimos el precio de ese teléfono. Ellos simplemente lo tomaron y lo aceptaron. Es un regalo. Ya pagamos el precio nosotros. Lo mismo sucede con la salvación. Por gracia somos salvos. Gracia es un regalo de Dios. El apóstol Pablo, él ilustra a través, nos ejemplifica a través de Abraham la salvación a través de la fe. Aún años, miles de años que fuese dada la ley y que estuviéramos en la gracia. Y él explica de que Abraham fue salvo por su fe, no por su obra, porque si hubiese sido por su obra no se hubiera salvado. Recuerden que aún después que Abraham creyó a Dios, él cometió un montón de errores y fallas. Y aún así Dios lo perdonó. O sea, porque la obra nunca han sido en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento un parámetro para alcanzar la salvación. Ha sido la fe, siempre la fe, apuntando al Mesías, como les mencionaba en las sesiones anteriores, que el personaje principal de la Biblia es Cristo Jesús. Los profetas apuntaban hacia el Mesías, hacia el futuro, hacia que Cristo iba a venir un día a morir por nuestros pecados, y ellos creyeron en esa obra. Y nosotros hoy predicamos lo que Jesús hizo en el pasado. Es importante. Miren lo que dice David. Como también David, el salmista, habla de la bienaventuranza. Es bienaventurado, es bendecido, es afortunado el hombre a quien atribuye justicia, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué quiere decir esto? No es que las obras sean malas, sino que nosotros hacemos buenas obras porque ya hemos alcanzado la salvación, porque ya Cristo ha venido a nuestras vidas. Pero no significa que la obra es el parámetro, es un requisito para que usted y yo seamos salvos. No, y si se lo puedo leer, yo se lo leo en Efesios. Efesios 2:8. Mire lo que dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Y luego viene en el versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ganarse la entrada al cielo, nadie puede ser salvo a través de sus obras. Nunca lo va a hacer así, porque ese no ha sido la manera en que Dios ha establecido en su plan perfecto, en la Escritura, que es la obra las que nos van a salvar, porque si no, nos jactaríamos nosotros de quién. Mire, y Dios luego dice en el versículo 10: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las buenas obras es parte de nuestra salvación. O sea, estoy hablando de la obra son consecuencia de nuestra fe en Cristo Jesús. Es decir,
una vez que somos salvos en Cristo Jesús por la fe, nuestros frutos, nuestro testimonio, tienen que ser buenas obras. De hecho, dice que para eso fuimos creados. Pero lo que estoy hablando es, lo que estoy tratando de explicar es que una vez que uno viene a Cristo y es salvo por la fe en Él, de hecho que tenemos que dar buenos frutos. Dice en el versículo 7 de Romanos 4, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Imagínense, aún vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron avergonzados y quisieron cubrir su desnudez y buscaron hojas de higuera. ¿Qué pasó? Eso no fue lo que Dios quería de ellos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mató un cordero y usó sus pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha querido hacer las cosas a su manera y no como Dios quiere o como Dios lo tiene establecido. Dios, desde un principio, vemos que Él, para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado del hombre, vemos aquí que sacrificó un cordero y tuvo que haber derramado sangre. Hubo derramamiento de sangre. Por eso le explicaba en la sesión anterior de que Juan el Bautista, cuando miró a Jesucristo entrar al río Jordán, dijo por primera vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua, ¿qué es lo que hacían? Sacrificaban un cordero. Eso estaba anunciando que de la misma manera iba a ser sacrificado Jesucristo, como un cordero sin mancha, sin defecto, y que la sangre derramada de Él iba a perdonar nuestros pecados. En Gálatas 3, imagínense, los judíos, ellos tenían la creencia de que para ganarse el favor de Dios, para ganarse la salvación, tenían que hacer obras. Ellos tenían que tratar de cumplir lo más que pudieran la ley, y que de esa manera iban a ser salvos. Y era imposible, porque nadie podía cumplir la ley, porque solo en un punto de la ley el que fallara, eso lo hacía maldito. Y dice la Biblia que el único que cumplió la ley a la perfección, ese fue Jesucristo. Jesucristo mismo cumplió la ley a la perfección. Él es el fin de la ley. Jesucristo cumplió la ley. Pero nadie de los seres humanos podíamos hacerlo, porque aún, imagínense, aún las obras más buenas de nosotros como humanos eran considerados como trapos de inmundicia. Por más morales que fueran, por más buenos que fueran, son considerados ante los ojos de Dios como trapos de inmundicia. Si lo leo en Isaías 64, en Isaías 64, 6, miren cómo somos nosotros. Por más que nosotros nos esforcemos y querramos hacer las cosas a nuestra manera y querramos ganarnos el favor de Dios por nuestra propia fuerza, es imposible. Es por nuestra propia naturaleza, por nuestro pecado original,
que ya venimos nosotros en esa condición. Por eso Dios envió al Mesías, a su Hijo Jesucristo. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, si nosotros quisiéramos agradar a Dios por todo lo que hacemos nosotros y quisiéramos ganarnos el favor de Dios o ganarnos el cielo por toda nuestra obra, dice que la mejor obra que nosotros vayamos a hacer fuera de Cristo, fuera de la salvación de Cristo Jesús, es considerado como un trapo de inmundicia. ¿Saben? En otras versiones habla de que son considerados como garras de inmundicia. Y las garras eran aquellas, eran dejados afuera de la ciudad para que cuando pasaran las personas leprosas usaran esa garra y se limpiaran de toda la infección, de toda la pus, de sus llagas, de su lepra. Y eso era considerado inmundo. Imagínense cómo nuestras obras, por más buenas que sean, si nosotros quisiéramos ganarnos la salvación fuera de Dios, fuera de la obra de Cristo Jesús, así es vista ante los ojos de Dios. Porque Dios solo ha establecido un medio para ser salvo, una manera para alcanzar la salvación, y es a través de la fe en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En Gálatas 3:6, miren lo que dice acá en Gálatas 3:6 al 8. Así Abraham creyó a Dios. Y ahí está la fe de Abraham en Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había, miren lo que dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no dice por la obra, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Mire qué importante lo que dice acá. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dios le dijo a Abraham de antemano, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham claramente que de su linaje, de su descendencia, iba a venir el Salvador del mundo, Cristo Jesús, el Mesías. Y Abraham creyó a Dios, aún con todos sus errores y sus fallas, pero creyó a Dios, y eso fue lo que lo salvó a él, su fe en Dios. Igual le pasó a Moisés. Imagínense lo que Moisés, igual que él dejó todo los placeres de este mundo por la causa de Cristo. Y lo estuvimos hablando en la sesión anterior, el jueves pasado. En Juan 8:56, en Juan 8:56 leemos, mire lo que expresa Jesucristo a los fariseos, a los judíos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Mire lo que dice el mismo Jesús. Abraham
vuestro padre se gozó de que había de venir de que había de ver mi día, casi 2000 años, imagínense, 2000 y pico de años. Estamos en la actualidad, estamos hablando casi de como de 4000 años. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Lo vio por fe. Él sabía de que un día iba a venir el Mesías, el Salvador de este mundo. Dice que Abraham se gozó de que había de ver mi día. Él se gozó. Todo lo que Dios le había dicho: en ti van a ser benditas las naciones de la tierra, en ti vendrá el Salvador de este mundo, en ti va a venir de tu linaje, de tu descendencia, Cristo Jesús. Y dice que Abraham se gozó, y Abraham creyó a Dios, y él esperó en Dios, aún con sus debilidades, pero esperó en Dios, creyó en Dios y se gozó. Y dice que lo vio y se gozó de que había de ver mi día. Digo, Jesucristo mismo lo dijo. Entonces le dijeron los judíos, miren los judíos cómo le responden los fariseos, los religiosos. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le está, imagínense que Jesús le está hablando aproximadamente casi 2000 años antes de que existiera, ya había existido Abraham. Estaba hablando en el pasado. Abraham ya habían pasado como 2000 años. Y Jesús le dice: Abraham me vio y se gozó. Abraham esperaba, dice en otras palabras, con ansia mi día, y él me vio y se gozó. Y los judíos y lo quedaron viendo a Jesús y dicen: este está quedando loco, este no tiene ni 50 años, porque Jesús andaba por los 30 y pico, no tiene ni 50 años. Y dice que Abraham, que ha visto a Abraham. Y mire lo que le responde Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesucristo, esta fue una palabra fuerte, una expresión fuerte para los fariseos religiosos, los que conocían las Escrituras, para ellos. ¿Por qué? Porque esta expresión, yo soy, significaba mucho. Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy significa el eterno, Yahweh, el Dios eterno, el que ha existido, el que siempre será, el eterno Dios. En otras palabras le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, o sea, yo soy Dios, yo soy el que lo creó a él. ¿Cómo no voy a conocer sus días si antes que él viniera a este mundo yo ya existía? Yo creé los cielos y la tierra, porque Jesús mismo era Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de los judíos, de los fariseos, de los religiosos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue, porque para ellos era una blasfemia el Jesús autoproclamarse Dios, autollamarse Dios, y él era Dios. Qué bendición, hermano. Esto no es invento de que Jesús fue prácticamente una historia, un cuento de hadas. No, era real, y Jesús mismo se los mencionó. Imagínense, hizo referencia a Abraham. Abraham deseó ver mi día. Abraham tuvo esa esperanza. Dice Abraham, él se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esto que está diciendo Jesucristo y menciona a Abraham, y así como Abraham hace referencia a Abraham, de que Abraham creyó en ese Mesías,
en el Salvador, en Cristo Jesús, así creyeron todos los profetas del Antiguo Testamento, así creyó Moisés, así creyó Jeremías, Isaías. Cada uno de ellos le fue revelado y ellos creyeron en Dios, creyeron en Cristo Jesús, creyeron en ese Mesías que iba a venir. Y eso fue lo que lo hizo salvo, su fe. Por eso Pablo toma como ejemplo a Abraham, como el modelo de que solo a través de la fe el hombre puede llegar a ser salvo. La fe en Jesucristo. Eso está muy sencillo. En esta noche, Abraham fue salvo. En ese tiempo no existía la ley. No estábamos en el tiempo de la gracia como hoy. Pero sí lo salvó a él la fe. Y ese ha sido siempre el plan de Dios, el requisito para poder venir a ser justos, justificados por la obra de Dios en la Cristo, por la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Romanos 3:24, miren lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Voy a leer desde el versículo 21, Romanos 3:21. Mira lo que escribe el apóstol Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Así es, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para los del Antiguo Testamento y para los que estamos en este tiempo del Nuevo Testamento. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso yo les mencionaba que aún nuestras buenas obras ante Dios, escribía en Isaías, ante los ojos de Dios son como trapos inmundos. Son garras que se usaban para que los leprosos se limpiaran sus llagas y su pus de la lepra. Esas garras eran dejadas fuera de la ciudad y pasaban los leprosos. Y eso era considerado inmundo, inmundicia. Entonces así son consideradas nuestras obras ante los ojos de Dios por nuestra condición. Pero eso cambió una vez que Cristo murió por usted y por mí y nosotros creímos en Él. Entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el versículo 4, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya dijimos que era gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Un regalo. El regalo de Dios. Ya Dios pagó por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aceptar ese regalo que es Cristo Jesús, su obra en la cruz. Ya Dios pagó. Es lo que yo le mencionaba al principio. Si usted le compra un regalo a su hijo, el regalo podríamos decir más caro que quiera, un carro, un teléfono de última generación, última tecnología, y usted se lo regala a su hijo, ¿qué va a hacer su hijo? Solo recibirlo, aceptarlo, pero él no va a pagar por lo que vale. ¿Quién lo pagó? Usted ya pagó el precio. Así hizo Dios con nosotros. Es un regalo. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarlo nosotros. Ese regalo que nos trae vida eterna, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que en esta noche hemos compartido un poco sobre cómo
Abraham alcanzó la salvación. Abraham fue salvo por medio de la fe, no por sus obras. Nuestros antepasados, nuestros hermanos creyentes, profetas en el tiempo de la ley, hacían sacrificios, liturgia y cuánta cosa, degollaban animales, muchas cosas hacían. Los sacerdotes ofrecían animales en el altar para perdón de sus pecados y perdón de su pueblo y su familia. Y en el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley, tenían que guardar la ley, pero aún así era imposible porque nadie podía guardar la ley. Nadie, es lo que mencionábamos. Nadie, porque con solo que falláramos en un punto de la ley, en uno, suficiente para hacernos o convertirnos en maldición. Y la Biblia fue claro, dice, solamente hay uno que cumplió la ley, Cristo Jesús. Por eso la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha sido por la fe en el Mesías, en Jesucristo. Y Abraham es el modelo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que aún cuando no estaba la ley, cuando no estaba la gracia, él fue salvo por la fe en Dios.